Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. En este episodio platiqué con Beatriz Lemos, adulta autista de 40 años de edad. Ella es médico fisiatra, electromiografista, pianista desde los 3 años de edad, concertista, solista sinfónico, maestra de piano. Fue diagnosticada con autismo a los 3 años de edad y no fue hablante hasta hace 7 meses y se comunicaba a través de una tableta. Para mí fue una entrevista sumamente reveladora en donde Bea nos platica sobre su gusto por la música, su experiencia en conciertos, con los retos que conlleva una hipersensibilidad auditiva importante, los prejuicios a los que se ha enfrentado desde su niñez hasta su adultez, los retos educativos en torno al autismo y cómo diariamente busca ser su mejor versión y dar lo mejor de sí misma. Su conexión de internet no fue la mejor, por lo que tendremos una calidad diferente en el video, pero eso no impide la joya de entrevista que nos regaló. Espero que este episodio sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí. Bea, bienvenida a Iluminemos Podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Gerardo, por la invitación. No, un gusto poder platicar contigo y tenerte en este episodio. Y para empezar, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu diagnóstico de autismo y a qué edad lo recibiste? Bueno, mi diagnóstico de autismo me lo hicieron cuando tenía 3 años de edad. Fue un caso bastante típico de lo que se ha descrito de autismo. Por eso, a pesar de ser mujer, o sea, fue un diagnóstico temprano y más en esa época, como en los años 80, ¿no? Que no se hablaba mucho de autismo y en mujeres era como, o sea, o en niñas era muy raro. Me atendió la doctora Lilia Negrón, que fue la pionera de autismo aquí en Venezuela. Y pienso que como el diagnóstico fue precoz, o sea, tuvo un impacto positivo en mi desarrollo porque se pudo hacer una estimulación temprana de todos los que eran mis habilidades que me ayudarían posteriormente a poder lograr todas esas metas que he logrado. Totalmente. Y obviamente ese diagnóstico temprano que sabemos que en niñas o mujeres es hasta cierto punto difícil de obtener, pues tiene un impacto o una influencia pues en el desarrollo de tu vida, creo que importante, ¿no? Ahora, ¿qué retos enfrentaste al ser diagnosticada de los que tengas memoria y cómo los has ido superando? Wow, si hablamos de retos, tenía todos los retos típicos de una persona autista, ¿no? Que fue problemas con la comunicación, la socialización, era una rigidez cognitiva y o sea, inflexibilidad a los cambios y ni hablar del tema sensorial. Yo creo que ese el tema sensorial ha sido la parte más delicada en cuanto a mi condición. O sea, no es que los demás no, pero yo tengo todos el sistema sensorial afectado y decirte que los he superado, no. No, yo creo que lamentablemente sigo teniendo los mismos retos, solo que bueno, que gracias a las terapias, al apoyo de mi familia, de mis padres, o sea, he tenido herramientas para sobrellevar todas esas dificultades en mi día a día. Pero te digo, esas herramientas no son infalibles, puede que en ocasiones no surtan el efecto que se quiere y termino con una crisis, o con conductas típicas del autismo, por ejemplo, con estereotipias, o sea, para intentar regularme y a veces, bueno, o sea, ni siquiera eso yo misma puedo controlarlo, que bueno, que necesito la ayuda externa de mi familia o de alguien que esté conmigo para poder ayudarme a regular. ¿Cómo llevas hoy en día justamente esos retos sensoriales? ¿Qué tipo de ajustes o qué tipo de apoyos utilizas
para poder convivir en tu propio contexto? Bueno, mira, yo uso casi que perennemente tapones para los oídos porque, o sea, para a mí el ruido es, o sea, yo soy muy, 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 muy sensible a nivel auditivo. En ocasiones tengo que inclusive, aparte de los tapones, usar como orejeras, o sea, reductoras. Y sin embargo, todavía aún con eso, puede decir que algún ruido puede desatarme una crisis sensorial. Cuando tengo que salir, uso lentes oscuros porque no tolero la luz solar. La ropa tiene que ser de algodón, tienen que quitarle las etiquetas, porque las etiquetas siento que es como espinas que me están cortando la piel. Y bueno, o sea, y a veces tengo que colocarme cosas con peso, porque la propiocepción, a diferencia de todos los demás que son hipersensibles, mi propiocepción es baja, y entonces tengo que colocarme peso porque las sensaciones a nivel corporales por la falta de propiocepción son bastante desagradables. Y todos esos ajustes o apoyos los fuiste descubriendo con el tiempo, me imagino. Sí, 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 sí. Con el tiempo, es que uno, mira, para la luz solar, como me molesta la luz, bueno, me puedo poner lentes oscuros. Como no, los ruidos me desencadenan, o sea, vi que se podía usar los tapones, pero eso ha sido algo, un descubrimiento constante. Sí, porque no existe una receta, ¿no? De decir, a ver, estás diagnosticada con autismo, bla, y Exacto. te voy a dar todo tu kit para que tengas A, B, C y D, ¿no? Al revés, lo vas descubriendo conforme vas transitando, ¿no? En la vida. Exacto. ¿Y qué herramientas tienes o has ido desarrollando justamente para solventar estos episodios de crisis, de sobrecarga sensorial, una vez que te dan por todos los estímulos del entorno? ¿Cómo has aprendido a sobrellevarlos? No, decirte que aprender a sobrellevarlos es difícil. A veces yo tengo que, por ejemplo, salirme de la consulta cuando ya estoy muy sobrecargada y buscar un lugar que tenga la luz tenue o que esté con la luz apagada y aislarme, o sea, para poder bajar ese nivel de estrés, porque no es fácil, no es fácil. Y más desde la profesión que yo tengo, no es fácil tener un desajuste sensorial. Por ejemplo, en un concierto me pasó en una oportunidad y lo que hacía era llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, que el director de la orquesta tuvo que parar la orquesta, porque, o sea, tenía mucha orquestación, entonces, mira, o sea, los platillos, las cosas, me desató la crisis que él tuvo que parar la orquesta. No es que se suspendió el concierto, o sea, se paró el concierto mientras a mí me bajaba un poquito la situación, o sea, la sobrecarga y seguimos. No es Era fácil justo manejarlo y es más difícil cuando eres adulto, porque cuando eres adulto se espera que tú tengas una toda la forma de comportamiento distinto a cuando eres niño. Cuando eres niño te pueden pasar relativamente una crisis, cuando eres adulto no. Wow, justamente te iba a preguntar, porque en parte de tu profesión como conciertista, como pianista, digamos, a lo mejor quizá estás más acostumbrada a ser solista sinfónica como tal, o solista sinfónico, y cuando tocas con orquesta, me imagino que debe ser muy abrumante sensorialmente, pues Sí, esa actividad. son muchos estímulos a la vez. Vamos a sacar el ensayo, que en el ensayo, okey, es el estímulo de los músicos, pero, en un concierto es aparte, el estímulo de toda la orquestación es el público, son los aplausos, son el vestido, que los ves no puedo ir a tocar en pijama, o sea, yo quisiera, pero no me dejan. Oye, y algo que encuentro yo muy apasionante, por ejemplo, que lo veo constantemente con mi hijo, ¿no? Ahora le gusta la música de banda. Que yo no sé por qué, que digo, quizá esos sonidos estridentes le llaman más la atención que los otros, pero cuando estás en un concierto, si la pieza musical o si la música, que están tocando, la sinfonía que están tocando, es más armónica que otras, ¿te afecta más en el tema de hipersensibilidad ciertos estímulos, ciertos sonidos, ciertos instrumentos? Sí, sí. Sí, a mí, por ejemplo, la percusión, todos los instrumentos de percusión me afectan muchísimo. Sobre todo los platillos que son, como son metálicos, a mí ese choque del metal es demasiado estridente y es muy doloroso, demasiado doloroso. En Sí. efecto, en ese concierto que te estoy comentando, el concierto llevaba platillos y bueno, eso fue lo que desató la crisis. Guau. ¿Y de dónde nació tu interés por la música? O sea, yo comencé a tocar a los 3 años de edad
en mi familia, o sea, mis hermanos estudiaban música y yo desde la que estaba en la barriga de mi mamá, yo creo que yo escuchaba que ellos estudiaban, tocaban y nací pues creciendo escuchando eso que a los 3 años, no sé, de la nada dice mi mamá que ella estaba limpiando el consultorio de mi papá que quedaba ahí mismo en la casa y dice, oye, alguien está tocando el piano, pero no sé quién, porque aquí en la casa quien está es Beatriz, o sea, yo, y la muchacha que la cuida, debe ser la muchacha que la cuida. Cuando ella fue a ver, a decirle, mira, o sea, se llamaba Álida la muchacha, mira, Álida, estás tocando buenísimo. Ah, no era yo. Wow, Era yo la que estaba tocando obras, me imagino que había escuchado en la casa, por puro oído. wow. Y bueno, desde ahí, mi mamá es de las que piensa que el talento debe desarrollarse, cultivarse. Entonces, bueno, de ahí estoy estudiando música y bueno. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. ¿Qué es lo que te apasiona de la música? mm, No sé, creo que es que con la música me siento libre y me puedo comunicar más fácilmente. Yo creo que ese fue mi primer lenguaje antes de que aprender a comunicarme con pictogramas, que si después la escritura, o sea, la música fue mi primer lenguaje. Y no sé, es poder expresar todo lo que hay en mi cabeza que no logro poner en palabras y como no requiero precisamente de palabras, me es más fácil la comunicación, o sea, transmitir lo que quiero decir. Totalmente, y tiene que ver mucho, quizá también con esta necesidad de expresión, porque y ahorita vamos a entrar en el tema, pero hasta hace 7 meses eras una persona no hablante. Tiene que ver mucho con esta necesidad de expresión, por un lado, y por otro lado también de lograr poner quizá lo voy a decir muy literalmente, pero un alto en tu mente, en el pensamiento, en lo que abruma de los pensamientos, de los estímulos del entorno, de poder enfocarte en una actividad para expresarte. Exactamente. Wow, quiero entrar un poco en este tema del lenguaje del habla, ¿no? Hasta hace 7 meses eras una persona no hablante. De hecho, participaste con nosotros Sí, en el primer encuentro iberoamericano de autismo. Te comunicabas a través de una tableta, cosa que a mí me parecía fascinante. exacto. Te teníamos en la lista para invitarte a participar en Iluminemos Podcast y creíamos que iba a ser un reto Ujú. adicional a todos los episodios que hemos grabado, porque, pues bueno, incluso estábamos viendo qué tipo de ajustes y apoyos necesitábamos, ¿no? Pero, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo lograste comunicarte verbalmente? Y cómo te sientes ahora que te puedes expresar verbalmente? ¿Qué cambió? Honestamente no sé. Yo creo que lo que me ayudó, o sea, a la comunicación verbal fue, tú sabes que recientemente falleció mi papá y él estuvo bastante delicado de salud y yo no sé, o sea, me imagino que esa fue como la inspiración o el sentirme obligada a hablar, o sea, forzarme a hablar porque bueno, o sea, digamos que ese era su sueño, escucharme que yo le dijera a papá o que yo pudiera conversar todo lo que podía hablar tranquilamente por una tabla, pero que él lo pudiera escuchar, o sea, de mi TV, no de la tabla. Yo me imagino que, o sea, pese a todo lo que fueron las terapias y todo, o sea, eso influyó a que, no sé, o sea, no sabría qué decirte, pero ese es lo único diferente que hay en todo este contexto del habla, ¿no? Que fue la gravedad de mi papá. Wow. Wow. Es que me parece fascinante el hecho de cómo teniendo esa motivación extra que viene desde tu corazón, desde tu sentir, te puedas comunicar hoy verbalmente, ¿no? Pero, ¿cómo manejas, hoy en día esto? Más bien, ¿cómo ha impactado en tu vida? Y ahorita a lo mejor me regreso, pero, ¿cómo ha impactado en tu vida el poder tener un lenguaje funcional, entre comillas, que luego me regañan por andar diciendo términos que quizá no debiera, pero es la mejor manera que yo los entiendo de explicar o de preguntar. Pero ¿cómo impacta en tu vida ese momento en el que empiezas a comunicarte verbalmente?
Bueno, cambia todo, realmente cambia todo. Fue un cambio así como que tú digas de 180 grados. Pasar de ser no hablante en una sociedad que es excesivamente hablante, donde por mucho que yo pudiera usar mi tablet, que por cierto todavía la tengo aquí conmigo por si acaso, no, o sea, no te toman en serio. Cuando tú le puedes decir algo por la tablet, que tú le puedes decir lo que sea lo más inteligente posible, pero no me tomaban en serio. Pero, ajá, ahora que que uno se lo puede decir verbalmente, o sea, o sea, el mismo nivel de comunicación o la misma forma de comunicación sería, te cambia, o sea, te escuchan más, te prestan más atención, pero lo incómodo para mí es que antes, o sea, para mí era más sencillo la comunicación con la tablet, digamos que tenía casi 40 años comunicándome por ahí. Entonces, bueno, casi 40 años, no, o sea, exageré, pero es menos. Pero, vamos, porque muchos años, casi toda mi vida comunicándome por un sistema alternativo. Cuando pasa al lenguaje verbal que uno tiene que contesta impulsivamente, contesto lo que se me ocurre y de repente no tengo ese filtro que lo podía tener con la tablet, que piensa primero qué es lo que vas a escribir, si lo que vas a escribir no va a herir a la otra persona o cómo te sentirías con lo que tú vas a decir, mientras que ahorita no, o sea, a veces digo algo y después digo, hoy creo que no debía haber dicho eso. Entonces no es tan agradable comunicarse verbalmente como uno cree, ¿no? O sea, no es lo que yo esperaba, obviamente, por esa razón, por ese hecho de que a veces, oye, o sea, dije algo que no debía decir, y ya como tú retrocedes las palabras, ya las dijiste, no se puede retroceder. Bueno, yo creo que básicamente es eso, ese cambio, y que yo siento que me da más ansiedad la comunicación verbal que cuando yo tenía que utilizar un dispositivo electrónico. Por esas pausas y ese tiempo que te podía llevar, a lo mejor, quizá, escribirlo para que la tableta lo comunicara, ¿no? Yo siempre he Exacto, creído eso fue. que no es lo mismo el contestar, como decimos coloquialmente, de bote pronto, ¿no? A pausar, respirar, pensar y responder, ¿no? Cosa que esas pausas las tenías al comunicarte a través de una tableta, ¿no? Ahora, todo esto Exacto. que te genera de alguna manera un estrés y una ansiedad adicional, ¿no? Y aunado a lo mejor un poco con esta experiencia sobre tu carrera musical, ¿cómo manejas ese estrés y esa ansiedad ante una actuación musical o cuando tienes que tener una conversación? Bueno, o sea, como te darás cuenta, tengo algo en la mano, o sea, eh, o siempre cargo algún objeto, o sea, que para mí me da una sensación de seguridad, ¿no? Tengo todavía, como digo, ese apego a los objetos y no salgo sin ellos porque siento que sin ellos, o sea, me puede como dar algo, ¿no? Y esa es mi manera de canalizar todo lo que es el estrés. En estos días me ha tocado hacer varias entrevistas, o sea, pero ya por temas laborales, o sea, hoy es, digamos que una excepción, ¿no? Y siempre cargo a mi Stitch para regularme. Y previamente tú me ves caminando en círculos, aleteando o sea, con cualquier estereotipia, pero yo digo, ahí sí no lo suprimo. No, probablemente la máscara hay que ponérsela después, como que, la doctora, no. Pero previo a eso, o sea, cuando yo tengo que hacer un concierto, cuando yo tengo que dar una entrevista, cuando tú me ves brincando, saltando, o sea, caminando el círculo, apretando el muñequito, haciendo girar el spinning. Es algo que la comunidad ha denominado el steaming, buscar esa Exacto. autorregulación, Sí, ¿no? exactamente. Y es Parece necesaria, o sea, yo me acuerdo que en una oportunidad leí a una neuropediatra hablando sobre que todo eso había que suprimirlo. Y yo digo, no, no, pero ya va, ¿pero por qué? Entonces, no, porque se te pueden burlar, o sea, la cosa no es que se burlen, la cosa es que tú enseñes a la sociedad a respetar. O sea, ese no es el punto, no es la burla, el punto es que tú enseñas a respetar, que el otro tiene su conducta precisamente para regularse ante un mundo que es excesivamente agresivo como el que tenemos.
Y son mecanismos de autorregulación, ¿no? Y voy a poner un ejemplo con esta cajita, ¿no? La puedes traer así, pero al final del día, yo creo que en parte de esos estigmas son las conductas o comportamientos socialmente no aceptadas, ¿no? Lo ponemos siempre de ejemplo. A lo Exacto. mejor hay personas que se acomodan el pelo, hay personas que se acomodan los lentes, que al final del día son mecanismos de autorregulación, pero si te pones a girar o si te pones a aletear, Exactamente. se ven socialmente no aceptadas y sin embargo son estrategias muchas veces, creo, en la etapa joven, adulta, que una persona con autismo o una persona autista va desarrollando esas habilidades de autocontrol, autogestión, autorregulación, como la queramos denominar, y creo que en todo el ser humano son necesarias. Lo que pasa es que cuando hablamos de autistas, pues quizá ver a alguien ponerse a dar vueltas antes de una actuación en un concierto, pues es raro, es diferente, por lo tanto juzgamos, ¿no? Qué otros Exacto. mecanismos de autorregulación tú has ido desarrollando? No, bueno, o sea, yo creo que son básicamente eso, o sea, no he tenido otros mecanismos de autorregulación, o sea, y cuando ya se escapa de mis manos, pues, o sea, un tercero tiene que hacerme presión o casi que sentárseme encima o acostárseme encima, cosa de que el peso me ayude a mí a regular, pero no, siempre es eso, yo creo que para mí son las estereotipias y cargar siempre mi objeto de apego, pues de apoyo. Te pregunto como si no fueran suficientes, ¿no? Es decir, como si todos esos no fueran lo suficiente, ¿no? Pero es que a mí me parece fascinante, porque sí creo que en parte nos enfocamos quizá demasiado en el tema intervención terapéutica y no nos enfocamos en los contextos, por un lado, ¿no? Y nos enfocamos en la intervención terapéutica a querer corregir esas conductas no aceptadas en vez de entenderlas como mecanismos de autorregulación. Y creo que ahí se abre un camino totalmente distinto, ¿no? Sí. Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org. Ahora, en todo esto de los contextos, ¿qué rol juega tu familia? Bueno, primero, ¿cómo de niña, joven, qué rol juega tu familia contigo? A partir, obviamente, pues de saber de los retos que tienes en la comunicación con las estereotipas, en la regulación sensorial. No, mi familia, yo creo que ha jugado el papel más importante que cualquier terapia, que cualquier cosa que haya hecho yo en mi vida, ¿no? Porque gracias a ellos, sobre todo a mis padres, yo soy lo que soy. Si ellos no me hubiesen apoyado, si no hubiesen atacado, no es atacado, sino atendido la situación a tiempo, probablemente yo no sería ni la mitad de lo que soy hoy en día, ¿no? Y todavía, o sea, hasta ahora yo vivo con mi familia, o sea, con mi mamá, bueno, ya mi papá no está, pero yo vivía con ellos dos, ahorita solo con mi mamá y en el día a día ellos constante apoyo en todas mis situaciones, en todas las irregularidades, en todos las crisis, sobre todo las crisis sensoriales, inclusive las crisis emocionales ante cambios de rutinas, ante esas situaciones, ellos han sido ese pilar fundamental, han sido de apoyo, de orientadores, los mejores terapeutas, digo yo. Y yo creo que eso es lo importante, o sea, lo importante es la aceptación y la comprensión familiar. Luego vendrá el entorno, pero los primeros terapeutas, los primeros que deben, o sea, comprender y aceptar es la familia, son los padres. Yo soy un fiel convencido de eso. Cuando a mí me preguntan que cuál es la mejor terapia, siempre digo la familia y la escuela, ¿no? El entorno, más que el entorno, el contexto, ¿no? En el que se desenvuelve la persona y que a partir de la aceptación y comprensión cambia absolutamente todo, ¿no? Claro, las etapas de vida van variando y van cambiando. No es lo mismo a lo mejor una crisis sensorial a los 4, 5, 6 años que a los 16, 17 o que en la etapa adulta, 28, 29, ¿no? Pero sí creo que los Sí. contextos familiares son esenciales, ¿no? Hoy tu red de apoyo la conforma tu mamá y alguien más.
No, mi mamá, bueno, o sea, mi hermana, pero mis hermanos ya no viven aquí en Venezuela, así que bueno, solo, el mayor, la mayor parte del tiempo es mi mamá. Me parece interesantísimo. Ahora, cambiando un poquito de tema, porque además de concertista, además de pianista, además de maestra de piano, eh, eres médico fisiatra y electromiografista. La palabra me cuesta mucho trabajo. ¿Qué te inspiró a Sí. convertirte en médico fisiatra? Antes de médico fisiatra, o sea, en médico, mi papá. Mi papá era médico y para mí ha sido el hombre más admirable que yo he conocido en la historia. Bueno, es mi papá, yo creo que todos hablamos así de nuestros padres, ¿no? Era un hombre íntegro, o sea, muy sabio, o sea, de verdad que yo creo que no he conocido otra persona así y para mí era mi modelo a seguir. Yo quería, cuando yo decía cuando estaba chiquita, o yo pensaba cuando estaba chiquita, cuando yo sea grande quiero ser como mi papá. Eso fue lo que me llevó a estudiar medicina. Ahora, la fisiatría es, digamos que un hallazgo así muy ocasional, ¿no? O sea, fue algo que yo me enfermé, tuve un problema físico, o sea, tuve un problema en la rodilla, estaba jovencita, o sea, estaba terminando la carrera en medicina y, o ya la había terminado, creo que ya la había terminado, ya la había terminado. Y resulta que tuve que ir a hacer rehabilitación y el médico fisiatra que me atendió, o sea, prácticamente me enamoró de la fisiatría. Mira todo lo que tú puedes ver, o sea, que me mostró todo lo que había, o sea, todo lo que era el mundo de la rehabilitación, ¿no? Y yo dije, eso es lo que yo tengo que hacer. Realmente la comunidad de diversidad funcional en general necesita personas que comprendan la diversidad. Entonces, yo creo que eso fue lo que más captó mi atención, o sea, es entender, o sea, la diversidad desde la diversidad. Claro. Otra vez, ¿no? Comprensión y aceptación. ¿Tu padre qué especialidad tenía? Pediatra. Pediatra. ¿Crees que, Ujú. su conocimiento de pediatría influyó ante el diagnóstico, ante tu diagnóstico? Sí, no, muchísimo. Yo creo que esas fueron sus primeras impresiones que enseguida, no, mira, ya sé con quién la voy a llevar. Guau. Ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando, en el campo de la medicina siendo autista? O sea, porque para convertirte en médico fisiatra, primero tuviste que cursar años de medicina general, para después buscar la especialidad, o las 2 especialidades que tienes, ¿no? ¿Cómo cursaste esa etapa en tu vida y cómo ha sido tu experiencia trabajando en el campo de la medicina siendo autista? No es fácil porque la medicina requiere una comunicación constante, o sea, con el paciente, o sea, esa cercanía para poder llegar a un diagnóstico, entablar una conversación, y ponerte en su lugar. Esa es la parte, yo creo que difícil era eso de que cómo se sentirá él, o sea, porque a veces yo decía las cosas muy. Yo me acuerdo en una oportunidad que, o sea, estaba comenzando yo la especialidad y era la primera revista, la primera ronda que hacíamos y yo veía los estudios del paciente y decía, pero este señor no va a caminar, pero o sea, lo pensé en ese momento, pero no dije nada hasta que el señor le pregunta, uno de mis especialistas, mire, ¿tiene alguna duda? Y él le dice, sí, señor, sí, doctor, mire, yo quería saber si yo voy a caminar. Yo veo que nadie le responde, y salí yo, no, señor, o sea, no va a caminar, porque usted no está viendo la lesión que tiene la columna, o sea, partida en dos, o sea, la médula se seccionó. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, es una cosa completamente difícil porque uno tiene que saber hasta dónde puede llegar y eso ha sido para mí totalmente un reto completo. Por eso yo digo que yo agradezco que poco a poco uno va pensando y como tenía que comunicarme a través de una tabla, o sea, ya va, no vas a ser tan literal que lo que piensas lo escribes, no, ya va, piensa un momentico, pero no es sencillo. No es sencillo, realmente siendo autista no es sencillo porque hay muchos factores. Llega un momento que esa socialización continua es totalmente agotadora, abrumadora, que yo, o sea, necesito, no, mira, que me voy a lavar las manos. Y es que realmente lo que necesito es un momento de estar sola, de aislarme.
para poder volver o sea, estar más tranquila y poder seguir en el interrogatorio, en la exploración del paciente. Pero no es fácil, no es fácil. Y además que también es enfrentarse a una sociedad que cuando sabe que eres autista te dice, ya va, pero tú no deberías estar ejerciendo porque eres autista. Y los Wow. autistas deberían estar en su casa, no sé, haciendo cualquier otra cosa, pero no ejerciendo una profesión tan importante como la medicina. Entonces te creen que eres incapaz simplemente por un diagnóstico y no ven más allá, o sea, sí, tienes dificultades, porque yo reconozco mis dificultades y bajo ningún concepto las niego, pero también tengo mis habilidades que eso requiere que se vean. Entonces, no solo se puede juzgar, no, es que eres autista, no deberías ser médico. Si no eres autista, bueno, ajá, ok, te van a costar ciertas cosas, pero qué bueno que eres médico, o no. Entonces, la dificultad está no solo en uno, o sea, con todos los problemas que uno tiene o la dificultad en manejar ese tipo de cosas personalmente, lo difícil es la sociedad, que te encasilla en como que autista, no puede hacer esto. Cuando decidiste estudiar medicina, ¿cuál fue la reacción, digamos, de tu inscripción en la universidad y todo esto justamente ante este tabú social que existe, ¿no? Porque hoy te lo topas quizá mucho con los pacientes, pero en su momento debe de haber sido increíblemente difícil el enfrentarte a eso, a decir: "Quiero estudiar la carrera de medicina", ya con un diagnóstico, con Sí. un, lenguaje a través o una comunicación a través de una tableta. ¿Cuál fue la reacción de, no sé, del examen de admisión, de un comité de admisiones, etcétera? ¿Cuál fue la reacción cuando llegas tú como autista a decir: "Quiero estudiar medicina"? En realidad, cuando me fui a inscribir como tal, que fue a presentar el examen de admisión, o sea, eso no representó impedimento porque, o sea, lo que me estaban evaluando eran mis actitudes académicas. Y bueno, obviamente en eso sí, no iba a haber, digamos que como el examen era escrito, no hay problema. El problema viene ya después de inscrita, que comienzan las clases, que comienza todo, que ya ahí, mira, ella va, esta no habla, ella va, pero o sea, que ya comienzan a ver que tú no eres como los demás. Entonces, que ya comienzan a descifrar que tú eres autista. Entonces, ahí fue cuando decían, no, pero es que ella no tiene que estar estudiando aquí, ella tiene que estudiar algo más acorde a ella, o sea, a su condición, o sea, es como que tienes que mandarla a un curso no sabría cómo se llama ya, pero como de mejoramiento profesional, o sea, para que le enseñen a hacer algo. Y no, pues, o sea, no medían las capacidades intelectuales. Ahí ya estaban viendo, era mis problemas casi de la comunicación, la rigidez, las estereotipias, todas esas cosas. Entonces, claro, y le digo, bueno, si le dijeron a mi papá, si usted dice que ella tiene la competencia para estudiar medicina, bueno, ajá, ok, se va a quedar, pero tiene que tener un tutor académico. Y bueno, por fortuna mi papá, pues, fue el que se hizo responsable de alguna manera de ser el tutor académico, Wow. pero fue muy cuesta arriba estudiar medicina, que en algún momento yo dije, bueno, o sea, realmente no quiero seguir estudiando eso, ¿no? Pero al final me ponía a pensar, o sea, ya va, no es que no quiero estudiar eso, o sea, yo no le puedo dar la razón a los que dicen que no puedo. Wow. Y esos prejuicios, esos tabús, esos estigmas, seguramente los afrontas en el día a día con los pacientes, me puedo imaginar. Quizá hoy menos, ya que te comunicas verbalmente. Creo que una de de los mitos más grandes que existen en el autismo como tal es la falta de empatía, ¿no? La capacidad, o más bien la incapacidad de empatizar con alguien cuando en tu profesión creo que una de las habilidades más importantes es justamente la empatía para comprender al paciente, ¿no? Lo platicábamos hace unos momentos. ¿Cómo has logrado empatizar de esa manera con tus pacientes y romper todo este tabú? O sea, desde romper primero el prejuicio de cómo me va a atender un médico que es autista y después demostrarle la capacidad de que no dudo, vamos, yo
con lo que sé del espectro autista, con lo que conozco de autismo, digo, híjole, si yo tuviera una lesión, creo que prefiero ponerme en tus manos que en las manos de muchos por los que he pasado. Y mira que he hecho fisioterapia harta, ¿no? ¿Cómo desarrollaste y cómo ha sido tu experiencia con esto? Bueno, o sea, a veces yo te digo, más que empatía, yo creo que ha sido metodicidad y practicidad y objetividad para escuchar al paciente, ¿no? Escuchar, o sea, simplemente es escuchar, o sea, y yo sí, o sea, ya, yo tengo como que mi interrogatorio bien estructurado, bien esquematizado, y entonces yo lo voy siguiendo, ajá, ya este lo pregunté, esto lo pregunté, esto lo pregunté, esto lo pregunté, y entonces ahí, ajá, entonces en base a lo que voy teniendo, o sea, yo tengo como un esquema, cuando tú tienes un organigrama en la casa, más o menos algo así, tengo yo en mi cabeza para estructurar la entrevista al paciente, ¿no? Y yo te diría que más que empatía, yo creo que es eso, es ese árbol que se abre en mi cabeza, o sea, no sé, como me decía una residente, usted tiene como muchos archivos en su cerebro, o sea, como que son muchas carpetas y se van abriendo conforme a lo que va contestando el paciente y para que usted llegue al diagnóstico. Entonces, yo creo que más que empatía es eso, es ya sería como quien dice la experiencia y esa organización mental para las cosas, pues, para preguntar, para saber qué voy a buscar, qué es lo que quiero conseguir, o sea, todas esas cosas. Que al final creo que eso viene derivado de la propia condición, ¿no? De que esa perspectiva como persona autista, pues influye en un enfoque y en la práctica médica de una manera muy interesante, ¿no? ¿Cómo crees tú que eso ha influido en tu profesión y en tu práctica médica? Creo que tiene la influencia de mayor peso para haber desarrollado, o sea, todas esas habilidades diagnósticas, porque, o sea, si yo no hubiese tenido esa manera de pensar, probablemente no tendría la capacidad de llegar a diagnósticos tan asertivos. O sea, no es porque yo me esté haciendo aquí la propaganda, pero, o sea, diagnósticos tan certeros, o sea, para poner un tratamiento adecuado. O sea, lamentablemente tengo que pensar autistamente para poder cuadrar todo eso como tiene que ser, ¿no? Y llegar hasta donde tengo que llegar. Totalmente, me parece fascinante. Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Ahora, regresándome un poco al tema de tu práctica de enseñanza, ¿no? ¿Qué te inspiró? Porque una cosa es te inspiras en la música, encuentras una forma de expresarte, pero después lo llevas a la práctica en el sentido de enseñar piano, ¿no? O sea, ¿qué te inspiró a enseñar piano y cómo ha sido tu experiencia como maestra de piano? Bueno, fíjate tú que si tú me preguntas qué me inspiró, que yo me viera haciendo eso, realmente no. No, si te soy sincera, no. Eso fue algo fortuito, realmente la directora de la escuela donde yo estudié música fue la que me dijo, bueno, ¿y por qué no te quedas dando clases? Yo, no, eso no me gusta, pero me insistió y yo dije, bueno, ok, yo voy a probar. A ver, no pensé jamás en la vida realmente que eso iba a tener una consecuencia tan gratificante para mí, pues, ni que me iba a gustar, o sea, y realmente es eso, como dije, como llegué y bueno, porque ajá, porque ella me insistió, aquí estoy, o sea, no voy a decir que no, pero de verdad que la experiencia ha sido maravillosa, o sea, desarrollar ese artista que hay en un niño es fascinante porque no es solo enseñarle la música, o sea, a mi manera de ver, yo no quiero ser ese tipo de maestra que enseña la música como lo exige la norma,
sino que es que verdaderamente el niño encuentre su artista, o sea, en el artista que él se quiere convertir. O sea, hacer la mejor versión de sí mismo. O sea, pues en este caso como ejecutante de piano. Ha sido todo, o sea, toda una aventura realmente. Ahora, adaptas, o más bien, ¿tienes alumnos o estudiantes con diversidad funcional o neurodivergentes? No, 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 no. Todos son neurotípicos porque, bueno, o sea, lamentablemente en la escuela donde trabajo, o sea, es muy poca la neurodiversidad que llega. Entonces, o sea, sí hay alumnos, no te digo que si hay alumnos autistas, pero son muy pocos. Y a mí no me ha tocado por ahora trabajar con niños con neurodiversidad, ¿no? Claro, que sí, o sea, indistintamente que sean niños neurotípicos, igual el aprendizaje, o sea, no los adapto a ellos a mí, es todo lo contrario. Yo tengo que adaptarme a ellos, a su manera de aprender, porque cada uno, indistintamente que seamos neurodivergentes o neurotípicos, tenemos una forma de aprender. Y esa forma hay que respetarla, hay que aprenderla, o sea, hay que entenderla, mejor dicho. Más que aprender, hay que entenderla. Dijiste algo que me encantó, que al final del día es, digo, lo resumo a lo mejor quizá en mis palabras, ¿no? Pero a través de tu enseñanza de música, sacar ese artista, ¿no? Sacar a través de la música a que sea la mejor versión de sí mismo, ¿no? Y acabas de decir otra cosa que a mí sí creo fielmente en ello, que al final del día una persona autista no es que no sepa aprender, es que no sabemos enseñarle, que son dos enfoques totalmente distintos, ¿no? Y que aplica para toda la educación, para todo el tema de enseñanza, ¿no? Para todo. Y creo fielmente, lo venía platicando incluso el viernes en una carretera con un buen amigo mío, ¿no? De este reto que hemos hecho a la educación desde el punto de vista activismo y el reto que representa para la educación en cualquier arista, educación primaria, secundaria, música, la que sea, actuación, que al final del día, pues es centrado en el desarrollo de habilidades y competencias de la persona. ¿Para qué? Para que sea la mejor versión de sí mismo. Y me parece fascinante que puedas primero entenderlo de esa manera porque lo viviste en primera persona y después que lo puedas llevar a la práctica con diferentes alumnos, ¿no? Lo encuentro fascinante. ¿Qué consejo le darías a otros músicos autistas que desean seguir una carrera en la música? Bueno, que el trabajo, es fundamental, que la constancia es fundamental, que la práctica es fundamental y que si quieren dedicarse a eso, pues claro, tienen que ir por ello, pero tienen que estar conscientes de que el trabajo que hay que hacerse es fuerte. Como todo en la vida, ¿no? Yo creo que muchos transitamos la vida queriendo las recompensas que sabemos que se tienen o que conocemos que se tienen y muy pocos quieren recorrer el camino, ¿no? Y trabajar y machacarle. Entre esas cosas, ¿cómo equilibras tu carrera médica y musical con tu vida personal? Porque estamos hablando de una carrera médica, de una carrera musical, tanto como maestra, como profesión, y además tienes una vida personal. ¿Cómo equilibras, digamos, esas tres, esas tres facetas? Yo soy, como digo, muy rutinaria, muy ritualista y todo para mí está estructurado en un horario que se sigue al pie de la letra, ¿no? Y eso, o sea, me organizo dependiendo, a veces, bueno, surgen o sea, inconvenientes o imprevistos, bueno, o sea, ya eso se escapa, pero normalmente, o sea, yo tengo mis horarios todos establecidos y mis días, o sea, mis días de consulta, mis días de dar clases, mis horas para estudiar, y bueno, o sea, y todo como que los conciertos son previamente programados, o sea, entonces ya todo se acomoda dependiendo de todas las actividades que tengo que hacer. Pero eso, o sea, la rutina, el cronograma, todo bien organizado y bien ritualizado, diría yo. Y al final forma parte de una estructura de pensamiento más que de un hábito que has desarrollado como tal, me imagino. Sí, 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 yo soy una persona de hábito. Ahora, me regreso un poco a temas del autismo, ¿no? ¿Qué apoyos y recursos han sido más útiles para ti a lo largo de los años?
En cuanto a recursos, mira, yo creo que el recurso humano es el más importante, ¿no? Más que los dispositivos, más que las adaptaciones, por ejemplo, que si los reductores, o sea, yo creo que la herramienta indispensable para el desarrollo de una persona autista es el humano. Son los terapeutas, es la familia, ante todo la familia. Pues, los terapeutas, los maestros, pero el recurso indispensable, entonces yo creo que es el humano. ¿Por qué lo dices? ¿Por la interacción social o por el aprendizaje constante que tienes? El aprendizaje. Lo más importante siempre es el aprendizaje, es todo lo que tú puedes, o sea, todas las habilidades que tú puedes recolectar, o sea, aprender de otra persona, o sea, todo lo que te pueden enseñar, todo lo que te pueden incentivar, todo, o sea, el humano, o sea, no se sustituye ante nada. Sí, buenas son las adaptaciones, como por ejemplo yo tenía la tablet, o sea, es excelente, o los pictogramas, o eso, como digo, las adaptaciones externas, que sí, los reductores, los lentes de sol, pero el humano, o sea, es la herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier habilidad. Totalmente. Ahora, ¿cuál crees que es la parte más incomprendida del autismo en general? Mira, la parte más incomprendida del autismo, yo creo que todo, y conforme va avanzando vamos avanzando en edad, pues más incomprendido se vuelve, ¿no? Porque o sea, porque estamos acostumbrados a decir autismo infantil o a asociar el autismo con el niño. Niño. Pero ese niño crece, ese niño se va a convertir en un adolescente, ese adolescente va a convertirse en un adulto, ya sea un adulto joven, un adulto mayor. Pero conforme, obviamente, va avanzando la vida, los retos se van haciendo más grandes, porque ya eres tú el que los tiene que enfrentar. Cuando eres niño los enfrentas con la familia. Pero cuando vas creciendo, ya tú te vas dando cuenta que poco a poco, ya yo voy a perder a mis padres, que es uno de los recursos más importantes. O sea, yo recientemente, como te explicaba, perdí a mi papá. Para mí ya se me perdió una parte que me comprendía, que para mí, para el desarrollo de mi vida era indispensable, Fundamental. que ya no. Entonces, la parte más incomprendida del autismo es conforme va avanzando la edad, porque no ve de la misma manera las conductas de un niño a las conductas esas mismas conductas que se tenga ya en la adultez. Totalmente. Y me voy a salir y ahorita me regreso al tema, pero hablando del fallecimiento de tu padre, lo siento mucho, un pilar fundamental en tu vida, una inspiración por lo cual estudiaste medicina, un apoyo indispensable. ¿Cómo manejaste su pérdida y el proceso de duelo? Eso ha sido un tema bastante complicado, ¿no? Creo que lo he manejado diferente a toda la familia, con el sentido de que no manejo las emociones de la misma manera que mi entorno familiar, ¿no? Entonces muchas veces, oye, pero es que a ti no te duele porque tú no lloras. O sea, no es que no me duele la pérdida de mi papá. O sea, para mí, como digo, se me fue una parte importante de mi vida. O sea, yo con mi papá viví mucho más tiempo que lo que puedo haber vivido con mi mamá, porque, o sea, si lo vemos en perspectiva, mi papá se fue conmigo a donde yo fui a estudiar medicina, se fue a vivir conmigo hacia allá, que era en el interior del país, y mi mamá quedó aquí en Caracas. Entonces, manejar esa pérdida no ha sido fácil. O sea, todavía no puedo decirte, mira, ya desarrollé el tema del duelo. No, todavía es que no he comenzado, no sé por dónde comenzar. Entonces, muchas veces, "Uy, pero es que tú no has llorado la pérdida de tu papá", es que no sé cómo hacer. No sé. Wow. ¿Y tienes algún apoyo, además de tu mamá y además de tus hermanos, en eso? Sí, no. Mi apoyo es mi mamá y, bueno, mi psiquiatra, que, bueno, que ha estado conmigo en todo este proceso para hacerme entender o ver, para tratar de encontrar esa manera de canalizar el duelo. Porque el duelo hay que vivirlo, o sea, no es que, bueno, no lloró, qué bueno, no lloró o no lloré. No, o sea, el duelo, las pérdidas hay que llorarlas, lo que pasa es que no sé cómo. Ahí estamos trabajando en ese proceso. Wow. El nuevo termo Wingstop Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Wingstop Lover junto a los expertos en sabor.
Ahora me regreso un poco al tema de la parte incomprendida del autismo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer mayor conciencia sobre ello? Por la parte incomprendida, la educación, educar a la sociedad, que hay que respetar las diferencias, que hay que respetar la manera de funcionar de cada, o sea, yo sé que a algunos les molesta también ese término de funcionar, pero es así, hay que terminar en la manera de que cada persona procesa las situaciones, que cada persona aprende, hay que respetar el proceso de cada ser humano en todos los aspectos, ya sea autista, sea neurodivergente, sea lo que sea neurotípico, hay que respetar. Como yo siempre digo, es un dicho que yo siempre digo, probablemente la aceptación es opcional, porque tú puedes o no aceptarlo, pero el respeto es obligatorio. Qué bonito, qué bonito. Oye, vea, para acercarnos un poco al final, si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías respecto al autismo? Con respecto al autismo en sí, de la condición, no sé, pero sí te diría que cambiaría a la sociedad o a la manera en que la sociedad nos ve. Totalmente. Ahora, ¿qué mensaje te gustaría compartir con otras personas autistas y sus familias que pueden estar enfrentando desafíos similares a los tuyos? Bueno, no, o sea, que hay que luchar por lo que se quiere, hay que luchar que tienen que luchar por sus hijos, que sí es válido el duelo cuando recibe el diagnóstico, pero no quedarse ahí en el duelo, sino en proceder, en actuar, en ver, o sea, y mira, mi hijo tiene ciertas habilidades, bueno, voy a desarrollarle las habilidades, no enfrascarse en las debilidades, en las dificultades, no, 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 o sea, es en potenciar sus habilidades. Porque de nada sirve que tú te enfrasques. O sea, por ejemplo, vamos a poner un caso, un niño que es brillante en literatura, pero malo en matemática. Tú le vas a poner un profesor en matemática para qué, para él no. Entonces, para que llegue a sacar más o menos nota ahí en matemática, pero, o sea, su habilidad es la literatura. O sea, más bien búscale el profesor de literatura para que sea el mejor y desarrolle todas sus potencialidades en literatura. Entonces yo creo que hemos enfocado muy mal siempre el desarrollo de habilidades o las terapias, siempre nos enfocamos en la debilidad en vez de enfocarnos en la fortaleza, o sea, en que vamos a potenciar la fortaleza. Entonces, eso es lo que tienen que buscar en sus hijos, en que ellos sean, como ya habíamos mencionado, la mejor versión de sí mismos en lo que ellos, en su talento, en su habilidad. Y no, o sea, sí, es válido el duelo, es válido quedarse con que, conchale, mi hijo es autista, pero el autismo no es el final, más bien es el comienzo de una nueva vida. Y al final del día el diagnóstico no significa un pronóstico, ¿no? Yo creo mucho en lo que dices. Yo creo que si el ser humano se enfocara la mitad del tiempo que le dedica a sus debilidades, por llamarle de alguna manera, en sus fortalezas sería otra cosa, ¿no? Lo dijiste muy bien. Si eres brillante en literatura y no en matemáticas, ¿qué sucede normalmente? Clases de matemáticas, ¿para qué? Para compensar, en vez de potencializar todas sus virtudes para lograr ser la mejor versión de sí mismos, ¿no? Que al final del día yo creo que la vida, si la entendemos como un juego, es justamente el al menos intentar ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y para eso tienes que tener, sí, ciertas habilidades, pero esas habilidades se van perfeccionando de alguna manera, se va aprendiendo sobre ellas, se van fortaleciendo para poder disfrutarlo incluso, ¿no? Que no sabes cómo he disfrutado esta entrevista, Beatriz. Por último, te preguntaría, ¿cuáles son tus objetivos futuros, tanto en el ámbito médico como en el ámbito musical? Es seguir siendo la mejor versión. Yo creo que se lo he repetido a lo largo, pero es que es lo que yo pienso, ¿no? Uno tiene que hacer las cosas que le gustan, amar lo que le gusta, porque si uno no ama lo que le gusta, pues lamentablemente va a vivir frustrado toda la vida y no va a hacer las cosas bien. Entonces, sin importar dónde me lleve, o sea, en mi consulta debo dar lo mejor de mí, en mis conciertos dar lo mejor de mí, con mis alumnos, dar lo mejor de mí, con el entorno, dar lo mejor de mí. Eso yo creo que es básicamente
mis metas a corto, mediano y a largo plazo son esas, siempre es dar lo mejor de mí. Lo que vaya apareciendo en el camino, o sea, uno va viendo, o sea, no sé, si de repente digo, no, voy a migrar de Venezuela, bueno, no importa, o sea, si en el camino está que deba migrar, bueno, donde vaya es dar lo mejor de mí, o si debo quedarme, igual. Wow. Bea, creo que eres una fuente de inspiración para muchos. Creo que tu mensaje hoy con voz o verbal puede llegar mucho más lejos en estos conceptos que comparto, que admiro y que me siento muy identificado con ellos. Y de verdad no sabes cómo te agradezco tu tiempo para participar en esta entrevista. ¿Algo que te gustaría añadir que no hayamos comentado? No, yo creo que ya dije todo Las lo importante. Gracias. Las personas que se quieran poner en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Por Instagram, @bealemusr. Pues invitar a todos los que han escuchado este episodio a seguirte en redes sociales, en Instagram. Vamos a poner ahí te vamos a robar. Y de verdad, gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por esta conversación en donde empato mucho pues, con la gran mayoría de cosas que dijiste y de verdad lo agradezco profundamente. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a usted por tenerme siempre presente, porque eh, desde antes de cuando lo comunicaba con la tablet, me acuerdo que en varios de sus eventos mandé un videíto para usted. Así es. Y de verdad que eso lo aprecio mucho. Al contrario, gracias a ti siempre. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes. corazones. Personas. Familias. Iluminemos por el autismo.